Ya es viernes, hora de descansar, pero antes de que te vayas de fiesta, antes de que te vayas de fin de semana, toca recapitular, toca hacer una planificación semanal para la próxima semana, sobre todo empezar con buen pie. Esto no es simplemente escoger qué tareas vas a hacer el lunes, que está bien, sino todos aquellos procesos que necesitas cerrar antes de empezar una semana desde cero. Así que hoy en este vídeo te voy a explicar cómo puedes crear un ritual muy sencillo para terminar la semana y lo más importante, que empieces con la máxima productividad el lunes que viene. Vamos allá. Mi primera recomendación es que hagas la revisión semanal los viernes. Fíjate que de esta manera tenemos más perspectiva durante la semana y sabemos muy bien qué es lo que hicimos esta misma semana. A veces hay gente que prefiere hacerla el lunes, pero para mí no sería una recomendación óptima, porque fíjate que cuando empezamos la semana los lunes, muchísima gente empieza a enviar correos, otros te mandan tareas bomba y otras personas simplemente, ¿de acuerdo? Es el momento para iniciar a hacer llamadas o simplemente videoconferencias. Para evitar esta situación, ¿de acuerdo? Si planificas el viernes, te podrás ir mucho más tranquilo de fin de semana y tú ya sabes que cuando empieces el lunes ya sabrás perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Otra cosa importante es la hora en cuestión que haremos esta revisión semanal. Oye, mi recomendación sería que no lo hicieras a última hora. Y es que cuando esperamos a última hora, al final ya estamos pensando en irnos y sobre todo lo más importante, tenemos prisa en hacer las cosas. Y creo que es muy importante hacer un buen cierre. Un buen cierre implica que sepamos muy bien cuáles son las tareas finales que hay que hacer y cómo dejar la semana impoluta para empezar la próxima con el mejor pie posible. Así que si la puedes hacer a media mañana, por ejemplo, del mismo viernes, sobre las 12 del mediodía, la 1 de la tarde, eso sería un buen momento para poder cerrarla bien y tener todo el tiempo del mundo para dejarlo todo como una patena. Todo listo para que el lunes, cuando empieces con la máxima productividad. La segunda recomendación es que, oye, planifiques la semana de la semana siguiente. Ya que estamos hablando de la semana, pues la idea es que sepas muy bien cuáles son las tareas que vas a hacer la semana siguiente. Entonces, lo que deberíamos hacer es mirar qué es lo que pudimos hacer esta semana y de todo lo que no hemos podido hacer, la idea es que pasaremos una parte a la próxima semana. Fíjate que muchas veces, de acuerdo, hay cosas que ya no vamos a hacer o que a lo mejor no es necesario que hagamos la próxima semana. Así que lo que tendremos que hacer, de acuerdo, es solo quedarnos con aquellas cosas que sabes sí o sí que vas a hacer la próxima semana. Mi recomendación es que las cosas que no vayas a hacer la próxima semana, que las pongas en otra lista. Una lista, de acuerdo, que nosotros normalmente le llamamos la lista de tareas puntuales. Entonces le pondríamos ahí, que básicamente es como una especie de inventario donde vas a poner esas tareas y en otro momento, de acuerdo, ya sea en la revisión de la próxima semana, vas a decidir cuándo las vas a hacer. La tercera recomendación para hacer la planificación semanal es, oye, ten en cuenta las horas reales que tendrás la próxima semana. Horas reales no significa que pensemos en 8 horas diarias. Oye, como yo trabajo 8 horas diarias, me voy a planificar las 8 horas. Esto no es así y lo sabes. Y es que normalmente tendremos reuniones, tendremos tareas rutinarias que harán básicamente que la mayoría de nuestro tiempo esté ocupado. Yo, por ejemplo, en mi caso, te puedo decir que casi el 50 o el 60% de mi tiempo son cosas rutinarias, sea porque tengo reuniones, porque tengo formaciones o porque tengo tareas rutinarias que siempre voy haciendo los mismos días. Y sí, es verdad que yo puedo delegar algunas cosas, pero siempre hay cosas rutinarias que tengo que tener cierto control. Así que de verdad, la hora real que me queda para hacer tareas novedosas o sobre todo tareas que yo voy a planificar, pues no deja de ser alrededor de un 40 o un 50% de mi tiempo. Y esto teniendo en cuenta que hay un montón de horas que voy a dedicar también a imprevistos. Así que ya lo ves, cuando planifiques, sé realista. Yo en mi caso, de acuerdo, cuando planifico pienso que tengo 2 horas al día como máximo. Las aprovecho al máximo, eso sí, pero como mínimo sé que cuando planifico 8 horas, sé que no estoy cumpliendo porque al final esas 8 horas no son de verdad, no son reales. Así que te recomiendo que solo planifiques con 2 horas al día y, por supuesto, si tienes más tiempo ese día y puedes hacer más cosas, pues vete a tu lista principal y márcate las tareas que puedas hacer ese mismo día. La cuarta recomendación, como no podía ser de otra manera, es identifica esas horas de máxima energía mental. ¿Qué significa eso? Que tú ya sabes que durante el día tienes muy poco tiempo de máxima energía mental, es decir, el momento en el cual tienes más frescura para poder hacer las tareas más complejas. Mi recomendación es que pienses durante la semana en qué momento del día y de la semana tendrás esa energía mental. Así que no pongas, por ejemplo, reuniones operativas en momentos en los cuales tienes la máxima energía mental, porque estarás desaprovechando tu energía. Mi otra recomendación, de acuerdo, es que sobre todo las tareas más complejas, aquellas que sabes que van a impactar más en tus objetivos,
Ponlas en momentos del día en los cuales tengas mucha más energía. Al final, si tenemos un calendario energético de nosotros mismos, yo por ejemplo tengo pues, todas las horas en las cuales tengo más energía, seré mucho más productivo, punto número uno. Y punto número dos, sabré cuándo debo hacer esas tareas operativas que requieren poca energía, sobre todo en aquellos momentos en los cuales estoy mucho más cansado. Quinta recomendación, y sobre todo cuando estés haciendo esa planificación semanal. Primero, resuelve las tareas encadenadas o tareas en serie. Una tarea encadenada significa que si yo, por ejemplo, dejo de hacer algo de un informe, imagínate que estoy redactando pues todo el informe y lo tengo que pasar a mi equipo de ventas, lo que estaré provocando es que si no lo hago, el resto del equipo de ventas no podrá avanzar. Así que fíjate bien en las tareas que debes hacer y sobre todo piensa en si estás bloqueando un sistema o no. Si yo, por ejemplo, tengo que terminar este informe antes de pasárselo a mi equipo, pues obviamente lo primero que voy a hacer es esa tarea que es redactar este informe. Porque de esta manera mi equipo de ventas podrá empezar a vender porque ya tendrá el informe listo. Así que piensa en la gran cantidad de tareas encadenadas que tenemos. Sobre todo porque de esta manera, cuando ya empieces la semana, te vas a evitar llamadas de teléfono, correos, Teams, Slack. Todos estos problemas, los problemas que muchas veces no lo enviamos antes, no lo anticipamos. Así que de esta manera, primero prepara el material que necesitas para aquellas tareas encadenadas y después comunícaselo a su equipo. Entonces, de esta manera te será mucho más fácil evitar aquellos mensajes fantasma que lo que hacen, de acuerdo, es obstruir la productividad. Y lo más importante de todo, al final te la podrás anticipar a las situaciones reales que tienes en tu empresa. Sexta recomendación, revisa las tareas delegadas. Y por revisar tareas delegadas no es simplemente pensar a ver qué tareas yo encomendé a otras personas. No, no se trata de eso. Se trata de tener una pequeña lista donde tengas ahí las tareas delegadas, ya sea en tu correo electrónico o en otras listas, de acuerdo, de tu Trello, de tu Teams, de lo que sea. Pero es muy importante que las tengas visibles porque a veces un poco las tenemos en mente, las tenemos en la cabeza y eso no hace que nos acordemos. Además, es importante que cuando estés haciendo la finalización de la semana y hagas esta recapitulación, les envíes un mensaje a las personas que justamente le asignaste la tarea. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo lo tienes? ¿Hay alguna cosa que puedo hacer por ti? ¿Hay algún recurso que necesites por mi parte que te pueda ayudar? Fíjate que de esta manera, de acuerdo, primero mostraremos también empatía y acompañamiento hacia la otra persona y punto número dos, de acuerdo, podemos un poco anticipar los posibles problemas que puedan haber el último día de entrega. Esto es un clásico, ya lo sabes, y es que llega el deadline, la fecha límite y las cosas no están hechas, entonces todos a correr. De esta manera, como mínimo, podrás haber hecho un seguimiento previo, entonces el día que se acerque la fecha te será mucho más fácil pedir un poco qué es lo que está pasando y sobre todo si la otra persona necesita un recurso determinado. La séptima recomendación es que cuando finalices la semana aproveches el recoveco de la productividad para hacer las llamadas y los correos para cerrar temas. Esto es muy importante porque no cuesta nada hacer una llamada, saber, oye, esto cómo lo tienes, ¿hay terminado ya? ¿Hay alguna cosa que yo puedo hacer más? Fíjate que de esta manera, de acuerdo, puedo hacer esos correos y llamadas para finiquitar temas. Sobre todo para finiquitar. Lo otro es para hacer seguimiento de tareas que todavía están en marcha. Pero de esta manera, sobre todo lo que queremos hacer es aquellas pequeñas cosas que vas acumulando día tras día y que sobre todo vamos arrastrando semana tras semana. Oye, no cuesta nada hacer una llamadita o simplemente enviar un correo para saber que todo está ok y que ya podemos empezar la próxima semana sin tener que arrastrar otra vez esa micro tarea semana tras semana, como decíamos antes. Octava recomendación, ideal también para planificar la próxima semana, y es que prepara el material de la próxima semana. Si, por ejemplo, tienes una reunión el martes o el miércoles, prepara el material que necesitas para esa reunión o lee el contenido que debas leer antes. Si, por ejemplo, tienes que hacer un trabajo el jueves, el viernes, y sabes que necesitas primero contactar con un cliente o hablar con tal persona, pues intenta ya esquematizarlo y programarlo para tenerlo todo listo. Esto al final lo que vamos a hacer es, como decíamos antes, anticiparnos a posibles problemas y lo más importante, avanzar trabajo, que al final el problema es que el mismo día de la reunión queremos hablar con 5 personas antes y eso se hace bastante inviable, porque esas personas, ya lo sabes, tendrán un montón de cosas por hacer y lo más probable es que lo último que piensen es en ayudarte en ese momento. Así que ya lo sabes, anticípate, no cuesta nada, lee el material que necesites, prepáralo, tenga listo y sobre todo, lo más importante, ponlo en el sitio que sea. Es decir, si necesitas un proyecto, ponlo junto con el proyecto para que te acuerdes de ese material y de esta manera, de acuerdo, será más difícil de olvidar. Novena recomendación, anula citas improductivas.
Sí, todos cometemos el error de aceptar un montón de reuniones durante la semana y muchas veces no sabemos ni siquiera para qué. Además, a veces no tienen ni orden del día, no hablaste con esa persona y no sabes muy bien cuál es tu rol en la reunión. Así que los viernes, de acuerdo, cuando estés haciendo esta planificación de la próxima semana, puede ser un buen momento para decirles, oye, a estas personas, pues que a lo mejor ya no te interesa tanto esta reunión, que a lo mejor tienes otra cosa que hacer o que simplemente que te envíen un poquito más de información para saber si finalmente vas o no vas. Oye, que no cuesta nada anular realmente esas reuniones que muchas veces aceptamos sin saber, porque no sabemos más y simplemente decimos que sí para quedar bien o simplemente porque queremos pues, saber un poquito más sobre el tema. Entonces, mi recomendación es que el viernes puede ser un gran momento, un excelente momento para que tú digas que no. Así que ya lo sabes, cuando estés haciendo ese pequeño checklist de recapitulación de la semana, una de las cosas que puedes hacer es anular citas que consideras improductivas para la próxima semana. Y décima recomendación, me lo habrás escuchado millones de veces, ya lo sabes, y es que esta recomendación es clave para eliminar las tareas que llevas arrastrando semana tras semana. Y es que cuando hacemos la planificación, a veces lo que nos olvidamos es de eliminar. Siempre intentamos un poco organizar, reestructurar, recalibrar, pero hay que eliminar más. No te preocupes, de verdad, porque si algo es importante de verdad, como decíamos antes, volverá, regresa. Al final la vida es puro boomerang y es que las cosas importantes siempre terminan regresando. No cuesta nada, de acuerdo, eliminar algunas cosas, sobre todo para ganar espacio y lo más importante, porque al final nos enamoramos de las tareas. Parece que tengamos que estar prendidos con ellas, que tengamos que estar siempre unidos a ellas y arrastrarlas semana tras semana. La gran mayoría de tareas que no has hecho en 15 días y que siguen arrastrándose es muy probable, o mejor dicho, muy improbable que las termines haciendo. Así que mi recomendación es que el fin de semana, especialmente el viernes, sea un buen momento para decir que no a las tareas, mirarlas a los ojos y decirles, oye, que a lo mejor no eras tan importante como creías, vamos a darte un pequeño un respiro. Así que es un buen momento para hacer esta separación y la próxima semana empezar con aire renovados. Y lo más importante, con las tareas que sí debes hacer y no acumular tareas improductivas, al final lo que hacen, de acuerdo, es ocupar espacio en tu agenda. Ya lo ves, aquí tienes 10 recomendaciones para hacer una planificación semanal con éxito. Sobre todo lo que busco, de acuerdo, es que finalices la semana con máxima productividad y que el lunes sea un día de inicio fulgurante, que tú empieces el lunes y sepas perfectamente qué es lo que debes hacer y aquellos pequeños trucos, de acuerdo, que hemos puesto en marcha el viernes sean fructíferos el mismo lunes. Así que me encantará saber cómo lo haces tú habitualmente, cuáles son tus estrategias, qué es lo que persigues normalmente cuando haces esta planificación semanal. Y oye, encantado de aprender de ti, ya lo sabes, déjame tus tips aquí también en la parte de comentarios, encantado también de debatirlo contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.